Muy buenos días. El tema a tratar es el concepto de fuerza y su medida, las fuerzas fundamentales de la naturaleza, las fuerzas específicas y diagramas de cuerpo libre. Nosotros somos de la Universidad de Pamplona y el tema es del área de laboratorio de mecánica. Los integrantes que conforman esta exposición son La Torre Hernández Carlos Alberto, Lemus Sarmiento Andrés Santiago, Leonel Fernández Lina Fernanda y Méndez Romero Edwin Alexander. ¿Qué es la fuerza? Es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistema de partículas. Puede ser gravitacional, que es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto, o electromagnética, que es producida por el movimiento de partículas cargadas, como los electrones. Se dice que tiene módulo, dirección y sentido. El módulo es la longitud del segmento expresado en términos de un valor numérico y una unidad. La dirección es el ángulo del vector con respecto al eje X y el sentido es la orientación del segmento al origen del extremo del vector. Puede ser positivo o negativo. La fuerza genera un movimiento que puede ser uniforme, que es cuando la velocidad es constante, circular, o acelerado, que es cuando la velocidad es variable. Este mismo movimiento tiene una aceleración, una velocidad, un desplazamiento y un tiempo. La unidad de medida de fuerza es el newton, que se representa con el símbolo N. Es nombrada así por reconocimiento a Isaac Newton y por su gran aporte a la física. El newton es una unidad derivada del sistema internacional que se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Un ejemplo donde se halla la fuerza es el siguiente. ¿Qué fuerza debe resistir un cable si desea acelerar un objeto de 2.500 kilogramos horizontalmente a 85 metros sobre segundo al cuadrado? Bueno, se tienen los siguientes datos, que es la aceleración, que es 85 metros sobre segundo al cuadrado, la masa, que es 2.500 kilogramos, y nos piden la fuerza. La ecuación para hallar la fuerza es masa por aceleración. Entonces empezamos a resolver el ejercicio. Si nos dicen que fuerza es igual a masa por aceleración, entonces tomamos los 2.500 kilogramos que corresponden a la masa y lo multiplicamos por 85 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la aceleración. Tendríamos un resultado de 212.500 newtons, que el newton se obtiene multiplicando el kilogramo por metro sobre el segundo al cuadrado. Fuerzas fundamentales de la naturaleza. La naturaleza está regida por las interacciones entre las fuerzas fundamentales, la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Veamos en qué consiste cada una de ellas. La gravedad. La gravedad es un fenómeno natural por el cual los objetos con masas son atraídos entre sí, efecto mayormente observable en la interacción entre los planetas, galaxias y demás objetos del universo. Es una de las 4 interacciones fundamentales que origina la aceleración que experimenta un cuerpo físico en las cercanías de un objeto astronómico. También se denomina interacción gravitatoria o gravitación. Fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética básicamente es la interacción que se da entre partículas cargadas eléctricamente de forma positiva o negativa. Todas las partículas con carga eléctrica la experimentan, incluidos, claro, protones, carga positiva, y electrones, carga negativa. Fuerza nuclear débil. Esta interacción fundamental es la fuerza que permite que las partículas que constituyen a los átomos se desintegren en otras partículas subatómicas. Un neutrino conocimos como partículas fantasma. Al acercarse a un neutrón, puede hacer que éste se convierta en un protón por efecto de esta fuerza nuclear débil. Fuerza nuclear fuerte. De todas las 4 fuerzas fundamentales, esta es la más fuerte de todas, y aunque parece desapercibida, es la que permite que la materia exista. ¿Por qué? Porque básicamente es la fuerza
¿Qué es el pegamento de los átomos? Es la fuerza que permite la integridad del núcleo atómico, haciendo que los protones y los neutrones se mantengan en el centro de los átomos. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Latorre Hernández y le voy a hablar sobre las fuerzas específicas. En la fuerza específica pues, podemos ver el peso, la fuerza elástica, la fuerza normal, la fuerza de tensión, la fuerza de fricción y la fuerza centrípeta. En el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. Como podemos ver en la gráfica, se muestra que el peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Entonces, se aplica en todo momento, incluso cuando el objeto no está acelerando. Y también si el objeto está en caída libre sin aplicarse ninguna otra fuerza que la gravedad. La fuerza elástica también es conocida como la fuerza restauradora. La fuerza elástica es la fuerza que ejerce un muelle que no ha superado su límite de elasticidad y sufre una fuerza que lo deforma temporalmente. La fuerza normal. La fuerza normal se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. Esta es de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie. La fuerza normal es perpendicular a las superficies en contacto. La fuerza de tensión se conoce como fuerza de tensión a la fuerza que, aplicada a un cuerpo elástico, tiende a producirle una tensión. Entonces, en este último concepto posee diversas definiciones que dependen de la rama del conocimiento desde la cual se analice. Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerzas de un cuerpo a otro. Como podemos ver en la gráfica, la fuerza ejercida con una cuerda, cable o cadena, etc., se llama fuerza de tensión. La fuerza de fricción es la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto, que se opone al deslizamiento. También se genera debido a las imperfecciones que en mayor parte son microscópicas entre las superficies en contacto. En la fuerza centrípeta. Se conoce como fuerza centrípeta a la fuerza o el componente de la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento sobre una trayectoria curvilínea y que está dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria. Bueno, un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica utilizada a menudo por físicos e ingenieros para analizar fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre, como su nombre lo dice. Esto a menudo se puede también en español diagramas de fuerza como equivalen a diagramas de cuerpo libre o diagramas de fuerza sobre un cuerpo libre. También tiene esos nombres. Estos diagramas son una herramienta para descubrir las fuerzas desconocidas que aparecen en las ecuaciones del movimiento del cuerpo. El diagrama facilita la identificación de las fuerzas y momentos que deben tenerse en cuenta para la solución del problema. También se emplea para el análisis de las fuerzas internas que actúan en una estructura. Normalmente se usa en la segunda ley de Newton o en sí en las leyes de Newton. Bueno, el esquema en cuerpo libre debe llegar solo a nivel de detalle necesario. Un simple esbozo puede ser suficiente y en ocasiones depende del análisis que se quiera realizar. Puede bastar con un punto. Todas las fuerzas externas se representan mediante vectores etiquetados de forma adecuada. Las flechas indican la dirección y la magnitud de la fuerza y la medida de lo posible. Deberían situarse en el punto de lo que se aplican. Solo se deben incluir las fuerzas que actúan sobre un objeto, ya sean el rozamiento, las gravitatorias, las normales, de arrastre o contacto, que es la misma μ. Cuando se trabaja en sistemas de referencia no inerciales, es apropiado incluir fuerzas ficticias como la centrífuga. Se suele trabajar con el sistema de coordenadas más conveniente para simplificar las ecuaciones. Bueno, lo que no hay que incluir. Las fuerzas que el cuerpo ejerce sobre otros cuerpos. Por ejemplo, si una pelota permanece en reposo sobre una mesa, la pelota ejerce una fuerza sobre esta. Pero el diagrama de cuerpo libre de la primera solo hay que incluir la fuerza que la mesa ejerce sobre ella. También se incluyen las fuerzas internas, las que hacen que el cuerpo sea tratado como único sólido. Por ejemplo, si el análisis
las fuerzas que aparecen en los soportes de la estructura mecánica compleja, como un tablero de un puente. Bueno, en el ejemplo nos dicen que encontrar la aceleración del sistema de poleas de la imagen. Bueno, en la imagen de la parte A aparece un sistema de poleas de la masa M1 que es más liviana que M2, se puede ver, o sea que el movimiento sería hacia abajo, la M2 bajaría y M1 subiría. Bueno, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Tendríamos que hacer por separado un diagrama de cuerpo libre para M1 y un diagrama de cuerpo libre para M2. Solo tendríamos que M1 tendría la tensión que iría hacia arriba y tendría la masa por la gravedad, que es el mismo peso, la masa 1 por la gravedad, que es el llamado peso, y en la tensión 2 sería igual, tendríamos tensión 2, que la podemos llamar tensión 2 de la masa M2, y la masa por la gravedad, sería la masa 2 por la gravedad, que el mismo sería el peso 2, podríamos nombrarlo. Bueno, ahora tendremos que hacer la ecuación, es que la primera ecuación para la masa 1 sería T, que es la tensión, menos la masa 1, que es igual a M1A, porque nos dicen que la sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración, que es lo que tenemos que hallar. Para la masa 2 igual, que sería menos T. ¿Por qué sería menos T? Porque va en sentido contrario, o sea, va en la parte negativa. Más M2 por la gravedad, que es igual a M2 por la aceleración. Bueno, ambas ecuaciones forman un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas. Como la tensión aparece con un signo diferente en cada ecuación, simplemente la sumamos los términos a término y la tensión se cancela. Bueno, se cancelaría la tensión de cada lado y hallaríamos la ecuación para hallar la aceleración. Como no nos dan ninguna masa, o sea, tendríamos la aceleración es igual a M2 por la gravedad menos M1 por la gravedad sobre M1 más M2. Bueno, y de esta forma, con nuestra ecuación que hallamos de la aceleración, hallaríamos la aceleración que hay en el sistema. Cambiaría todo, depende de los datos que nos den en la M1, en la M2, pero en ese ejercicio no nos dieron eso, o sea, queda solo, sería para en un caso futuro que nos den M1 y M2, podríamos hallar la aceleración de este sistema.